En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe.
buenas noches, amada iglesia. Qué bueno es podernos reunir una vez más en este espacio junto a la mesa. Reciban un caluroso saludo de bendición a todos en sus casas. Y hoy es un día muy especial para adorar y honrar a Dios, meditar en su palabra y poder examinar todos esos secretos preciosos que nos ayudan cada día a ser mejores para el Señor y enfrentar también cada uno de esos retos en nuestra vida personal. Hoy el tema es ¿por qué la fe y la oración son el antídoto para el miedo? Y yo quiero empezar leyendo un texto bíblico muy conocido para todos nosotros que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 17. Yo voy a leer unos cortos versículos del 8 al 11. Y dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Este era Goliat, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y el texto central es: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta noche deseamos, mientras en la palabra que vamos a meditar en 3 experiencias específicas, que nosotros podamos identificar las emociones y las actitudes que se han producido por nuestros miedos y aún cómo nosotros las podemos superar y lo que tenemos que superar. Expresar el peligro de no identificar ni procesar nuestros miedos a tiempo y destacar la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos para superar estos miedos y acudir a las herramientas que el Señor nos ha dejado: la oración, la fe, la palabra y el sustento del Espíritu Santo. Así que esta noche estén muy atentos en la meditación de la palabra y este diálogo que nos ayudará a cada día a fortalecernos más. Y antes de dar inicio también a nuestra adoración al Señor, el pastor Iván estará haciendo esta oración de invocación para que el Señor nos sea dirigiendo en esta noche. Amén. Buenas noches, amada iglesia. Quiero invitarlos a que todos cerremos por un momento nuestros ojos, inclinemos el rostro y clamemos al Dios que todo lo puede. Mi amado Rey, gracias te damos, Padre bendito, por este tiempo que tú permites que estemos, Señor. Gracias por cada una de las personas, Señor, que en este momento se han conectado y los que en este momento también están llegando a sus hogares para hacerlo, Señor. Yo te pido, Señor, que todos unidos en el poder de tu Espíritu, Señor, tengamos oídos abiertos, Señor, a tu palabra, Padre bendito. Habla a nuestro corazón, Señor, y que tomemos decisiones, Señor, en tu presencia, mi amado Rey. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ahora vamos a adorar a nuestro Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz.
solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. En el texto que leímos al comienzo, vimos que el pueblo se turbó junto con su líder porque estaban viviendo una crisis y lo que hicieron ellos fue huir. Pero nosotros podemos acudir a la palabra del Señor y entender que Él está involucrado en cada una de nuestras experiencias y con tranquilidad podemos declarar, como dice el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que cuando los miedos nos asalten, podemos decir que nuestra alma no se puede afligir más, porque el Señor nos acompaña en todo momento. Sigamos adorando a nuestro buen Dios.
Amén. Te damos gloria, Señor, solamente a ti. Gracias al grupo de alabanza, por estas canciones tan hermosas que nos llevan delante de la presencia del Señor. Damos de nuevo bienvenida a todos los que en este momento se están conectando también a través del chat. Sean todos cordialmente bienvenidos a su programa Junto a la Mesa. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es ¿por qué la fe y la oración son el antídoto para el miedo? Y tenemos a unos invitados especiales esta noche que también trabajan en el grupo pastoral de nuestra iglesia y son el pastor Luis Eduardo Palacios y la pastora Nidia, pastores de feligresía. También la pastora trabaja en el Ministerio de Obra Social y el pastor Luis Eduardo también es el director del discipulado de nuestra iglesia. Pastores, bienvenidos. También nos acompaña mi esposa, mi amor, buenas noches, bienvenida otra vez. ¿Cómo han estado ustedes esta noche? Muy bien, muchas Muy bien, gracias, gracias. Buenas noches, Un amada abrazo iglesia. a todos. Les amamos, mis hermanos. Un abracito. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un privilegio. Y bueno, pastor, entremos en materia. Yo pienso que ya es hora de que entremos en materia. Y el tema de hoy es el antídoto para el miedo. Y la primera pregunta que podemos hacer es, ¿ustedes alguna vez han sentido miedo? Uy, sí. Yo, terrible. Por supuesto, claro, todos los seres humanos, como madres, como hijos, como pastores, como mujer, he tenido miedo. ¿Y tú has sentido miedo, mi amor? Sí, yo soy bastante medrosa. Me causa miedo muchas cosas, la oscuridad, los bichos, bueno, los perros, les tengo fobia y en el edificio me pasa Yo que hay también. muchos perros y cuando ellos van bajando yo me asomo y yo me devuelvo porque yo ya escucho de la fobia como las uñitas en el piso y yo me devuelvo inmediatamente. Y algunos vecinos se molestan, otros dicen, ay, ahí va bajando la del 202, amarremos el perro. Entonces eso me produce mucho miedo. A mí también me da miedo. Me da miedo los gatos, y me da miedo las serpientes. Pero bueno, pastor, ya hablando del miedo, cuéntenos un poco acerca de qué es el miedo. Pero le voy a contar un miedo que tuve. ¿Sí? A ver, pastor. En mis épocas de juventud, escalando el cerro de Huayca, por allá al lado del Tabio, yo iba por debajo de la maleza y de un momento a otro la maleza se acabó y cuando yo me di cuenta estaba colgando de un abismo. Y me congelé completamente. Yo le tengo miedo a las alturas y quedé absolutamente congelado, bloqueado. Y mi papá, que se dio cuenta de mi angustia, él subió por otro lado. Yo duré colgado más de media hora. Hasta que mi papá subió y desde un sitio seguro empezó a darme aliento. Tranquilo, mijo. A su derecha, mijo. A su derecha. Muévase despacio. Y la voz de mi padre me ayudó a tranquilizarme, aunque no completamente, porque el pánico que yo tenía era terrible. Y yo empecé a moverme según las instrucciones de él hasta que pude volver a un sitio donde ya podía por lo menos agarrarme de la maleza. Pero sufrí un miedo terrible, tanto que todavía me angustio de esa situación. Ay, Dios mío, ¿Y pastor. cuál fue la pregunta, pastor? Pastor, cuéntenos un poco acerca del miedo. Bueno, pues como su merced planteó el título, ¿por qué la fe y la oración? Fe y oración son el antídoto del miedo. ¿Qué es antídoto? Algo que contrarresta un veneno, algo que contrarresta algo malo. Y ante nuestros miedos, que si el pastor le tiene miedo a los gatos, a las serpientes, la pastora a la oscuridad, a los perros, mi esposa a las ratas y yo a las alturas, estoy seguro que usted tiene también alguno de esos miedos. Pero, la fe y la oración son el antídoto. Ellas nos quitan el miedo. Así es que yo estuve investigando un poco y para recapitular lo que hemos hablado este mes acerca del miedo, encontré algo que quiero transmitírselo a ustedes. 16 tipos de miedo, lógicamente que también tienen sus derivados. Pero antes de eso, quiero decirles que Dios a nosotros nos dio emociones. Si Él nos creó a su imagen y semejanza, nos transmitió unos atributos que los teólogos llaman comunicables,
Él nos dio unas emociones a nosotros que tienen que ver con algunos de los atributos del Señor, pero otros son absolutamente humanos, pero Él nos los dio. Y nos dio 6 emociones, que son alegría, sorpresa, ira, tristeza, y perdonen esta palabra que no me gusta mucho, pero la quiero decir, asco y miedo. O sea que el miedo es parte del ser humano. Y los 16 tipos de miedo, escuchen. Miedo físico, miedo real, miedo irreal o irracional, miedo normal, miedo patológico, miedo social, miedo metafísico, que aclaro que la palabra metafísico a veces la entendemos un poco mal. Eso no tiene que ver con esoterismo ni nada. Metafísico significa más allá de lo físico, o sea, puede ser lo emocional. Y tenemos miedos metafísicos, miedo a la incertidumbre, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahora el mundo entero, miedo al compromiso, algunos ni siquiera se casan por miedo al compromiso. Sí. Y existe algo que descubrí también en ese tipo de miedos, el miedo de Jonás, el miedo a alcanzar logros. Jonás fue enviado por el Señor para que hiciera algo y tenía que lograrlo, pero él sintió miedo ante eso y para no sentirse derrotado, se fue y se escondió del Señor. También tenemos miedo al descubierto, miedo al fracaso. Muchas veces el miedo al fracaso nos anula y no nos permite crecer. Y estos muchachos de hoy en día, estas generaciones que son emprendedores, ¿es que se llama? Emprendedores es porque esos muchachos han vencido el miedo al fracaso y se arriesgan. También hay miedo a la soledad, miedo al divorcio, miedo a la muerte y muchas fobias. De manera que mis pastores, siempre los seres humanos estamos como atados a ciertas cosas emocionales. Eso es lo que yo encontré. Podemos decir, pastor, que el miedo es un enemigo muy sutil que entra a nuestro pensamiento y nos roba a nosotros la paz interior. Es algo exterior que entra a la parte interior, nos quita la paz. Podemos decir que el miedo, mis hermanos, no tiene distinción ni de edad, ni de raza, ni de sexo. Puede ser hombre, mujer, niño, porque hay muchos que dicen, ¿usted tan grande y con miedo? No, todos tenemos un miedo, en algún momento lo vamos a reflejar. Así que el miedo, pues todo lo tenemos y pidámosle al Señor. Mire, el pastor empezó dándonos una historia que él vivió y fue que él escuchó la voz del Padre y él lo pudo tranquilizar. Así nosotros debemos hacer, aprender a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial para que empiece a quitar esos miedos que hay dentro de nosotros, porque el miedo no permite que nosotros avancemos. Hay miedo al cambio. Por ejemplo, hoy en día a muchos les da miedo al cambio, les da miedo salir de su zona de confort, quieren estar ahí quieticos, quieren que no se pierda nada sino seguir en lo mismo. Y recuerdo que hablando una vez con un amigo mío decíamos, oiga, cuando nosotros éramos jóvenes nos daba miedo todo. Hoy en día los muchachos de hoy en día, así solo tengan para el bus, cogen el bus, una maletica y arrancan para otro país. Sí. Nosotros para ir a Melgar tenemos que hacer cuentas y decir, no, tenemos que tener esto, tenemos que tener lo otro para poder disfrutar. Pero hoy en día los muchachos no tienen miedo. Así que, pastor, muchas gracias por eso. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Será que Jesús en algún momento tuvo miedo? Buena pregunta. Vale la pena que nosotros analicemos eso, porque si creemos que Jesucristo es Dios, y lo era, también era 100% hombre, algo que se llama la unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios, pero como hombre tuvo miedo. Yo les tengo que decir algo, sin miedo la raza humana se acabaría, nosotros no viviríamos. Porque el miedo natural y el miedo real son una defensa que Dios puso en nosotros para sobrevivir. Y ante el evento de que Jesús se acercaba a la muerte, pues tuvo miedo. Y miren lo que sucedió, que eso me sobrecoge el corazón cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 22, anote bien esa cita, Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, nos narra y nos muestra la humanidad de Jesús.
él estaba supremamente angustiado. Y como él era consciente de lo que iba a vivir, empezó a vivir esa angustia desde ese mismo momento. Así es que él, como yo hice con mi papá, escogió a 3 de sus mejores amigos, los más íntimos, para que lo acompañaran a superar esa crisis terrible, esa crisis emocional, vivencial que Jesucristo estaba viviendo. Y se los llevó para que lo acompañaran. Y les dijo, esperen aquí, voy a adelantarme un poquito para orar. Y el Señor, angustiado, imagínense esa imagen, angustiado, se hincó de rodillas y empezó a clamarle a su Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor tenía la certeza que iba a morir, porque a eso vino, para poder redimir a la humanidad. Sin embargo, tenía miedo a lo que iba a sufrir, a la pasión que iba a tener que pasar. Vergüenza, escupitajos, golpes, desconocimiento de su ser, azotes y finalmente la muerte. Eso lo angustió mucho y oró con angustia. Una vez que como que superó un poquito esa angustia orando al Padre, buscando a su Padre, se va a buscar a sus amigos y los encuentra durmiendo. 3 veces sucedió lo mismo. Hasta que al final, en la tercera vez, el Señor le dice, es que no habéis podido orar conmigo siquiera 1 hora. Pero veamos lo que pasó cuando Jesús estaba orando, pastores. Él estaba tan angustiado que sudó gotas de sangre. Gotas, le salían de su frente gotas de sangre, gotas espesas de sangre de la angustia que él tenía. Eso científicamente tiene un nombre y se llama hematohidrólisis, por si alguno de ustedes quiere buscar el término hematohidrólisis. Hay gente que le ha sucedido una angustia muy grande. El Señor tuvo miedo de lo que iba a vivir. Y sus amigos le fallaron, pero su Padre no. Amén. Por eso es que la oración es un antídoto ante el miedo. El Señor clamó a su Padre, ¿y sabe qué pasó? Después de la tercera vez, Dios Padre tuvo misericordia de su Hijo y envió unos ángeles para consolarle. Y cuando ya después de que recibió consuelo, el Señor se para con ardor, con valentía a enfrentar lo que tenía que vivir. Así es. Yo creo, pastores, que a todos los seres humanos nos ha pasado lo mismo en algún momento frente a una situación difícil, una enfermedad, quizá una quiebra, una noticia negativa, un despido. Nos llenamos de miedo, y buscamos y quisiéramos como que haya alguien a nuestro lado. Pero en esta situación de Jesús, Él buscó a su comunidad cercana de confianza y lo acompañaron, pero no en la medida en que Él lo esperaba y lo necesitaba. Como conclusión, yo saco que cuando tenemos miedo nos sentimos solos. El miedo nos lleva a sentirnos solos, y solo con la fe y la oración a nuestro Padre Celestial podemos superar y gestionar el miedo que nos está envolviendo. Pastores, ya establecimos que todos sentimos miedo, que Jesucristo sintió miedo. Sí. Pero vale la pregunta, ¿y los discípulos qué pasó? Cuando después de 40 días que el Señor los estuvo acompañando y se les aparecía y ya finalmente sube al cielo y después ellos, ¿qué pasaría con ellos? No sé, pero eso me causa como inquietud, como curiosidad. Eso es muy interesante, pastor, y yo quisiera hacer referencia a Hechos 1 del 8 al 12 y quiero leerlo para que podamos entender como esa conclusión que podemos dar de ese miedo de los discípulos, que es como ese miedo individual que aun aunque caminamos con el Señor, aun cuando tenemos su palabra y sus promesas, podemos sentir miedo. Dice que el Señor promete enviar al Espíritu Santo y les dijo, y recibirán poder y serán testigos.
fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron fijamente mirando al cielo cuando él se alejaba y de repente se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Porque muchas veces ante esas situaciones que nos intimidan, nosotros quedamos paralizados, y eso fue lo que le pasó a todos los discípulos, y es como esa situación personal que nos puede pasar a nosotros. Pero dicen que después de que el Señor durante 40 días se les apareció con pruebas indubitables a muchos, casi a 500 personas, Sí. dando como esas señales de que él estaba vivo. Pruebas, Él sí. dice, sí, él sopla sobre ellos, los empodera, le dice: váyanse a Jerusalén y oren. Y ellos duraron casi 10 días orando, y es cuando viene el Espíritu Santo y ellos se sienten empoderados, y ahí vemos que el Espíritu Santo en esas situaciones nos ayuda, nos fortalece. Jesucristo en el Getsemaní recibió ese apoyo de esos ángeles que lo fortalecieron y lo llevaron a enfrentar esa dura prueba. Aquí viene el Espíritu Santo y fortalece al creyente, lo empodera, lo capacita, y ahí vemos a un Pedro totalmente diferente, Sí. predicando la palabra del Señor con denuedo, y cuando le dijeron que se callara, él dijo: pues no me callo, porque yo no les voy a obedecer. Ahí el Espíritu Santo no lo empoderó, y la oración, esos 10 días en el Sí. aposento alto, fue clave para ellos poder recibir esa promesa. Claro, y pensemos también que para ellos no fue fácil, porque ellos estaban caminando con el maestro. El maestro, en pocas palabras, les estaba dando a ellos de todo. Ellos tenían dónde dormir, tenían su alimento. A las familias de ellos en ese momento puede que no les estuviera faltando nada en el momento que estaban con el maestro, pero en el momento en que el maestro dice: bueno, voy a ascender a los cielos, ellos se quedan allá afuera todos reunidos. El riesgo que ellos también estaban corriendo, pastor, porque estaban siendo perseguidos. Sí. Claro. De hecho, ellos cuando ven que Jesucristo es entregado, que lo toman ese sábado, todos se dispersan porque les dio miedo. El único que dijo Pedro fue: yo lo voy a acompañar, Señor, hasta el fin del mundo. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasó? Cantó el gallo 3 veces porque Pedro lo negó, porque le dio miedo de lo que también le iba a ocurrir. Ahora bien, tú estás leyendo un texto cuando dice que estaban en el aposento alto. Recordemos que dice la escritura también que ellos allí estaban reunidos y que la gente pasaba y que decía: oiga, esta gente está como borracha, mire la hora que es y están ellos tomados. Pero ellos estaban embriagados del Espíritu Santo de Dios, el cual en ese momento les dio nuevas fuerzas para salir y predicar el Evangelio. Ya les quitó el miedo, salían sin temor, que vemos que Pedro estuvo en la cárcel también. Más adelante, en Hechos, creo que 16, si no estoy mal, también nos cuenta la historia cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, que cantaban de alegría de estar allá en la cárcel. Muchos de pronto decir: no, yo en la cárcel no duermo, paso la angustia, ¿cierto? Pero ellos cantaron de alegría. ¿Qué le pasó al carcelero? Sintió miedo, dijo: no, aquí me van a pasar a espada. Sí. Y él se iba a suicidar. Sí. Dice que la palabra que puso la espada y se iba a echar encima de la espada. Pero ¿qué hizo el Señor? Utilizó a Pablo y a Silas para decirle: no tengas miedo, yo estoy aquí. Mire que el Señor utiliza a cualquier persona en cualquier momento para decirle: no tengas miedo, yo estoy aquí contigo. ¿Y qué nos dice la escritura? Que la familia de él fue y los llevó a la familia para que conocieran del Señor. El Señor Jesús les fue quitado a los discípulos. Y nosotros, iglesia, y a toda la humanidad, en este proceso de pandemia, nos ha sido quitado algo. La tranquilidad, la estabilidad económica, el negocio, la paz, la rutina diaria que quizá muchos manejaban. Y ese estilo de confort nos fue quitado. Pero ahí donde nos quitan algo, ahí también es vigente, sigue vigente las promesas del Señor. ¿Y cómo hacemos para conocer las promesas del Señor? Entonces nuestro tema de hoy dice fe y oración para contrarrestar el miedo. Pero yo le añadiría que es una tripleta: palabra de Dios, fe y oración.
Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, nos enamoramos de ella, la comemos a diario, vamos a estar enterados de cuáles son sus promesas. Y lo que usted dice, el Señor dijo, no teman, no se turbe vuestro corazón. Entonces, para que podamos tener esa fe y esa convicción al orar, debemos conocer la palabra del Señor. Muy bien, pastora, y usted nos recuerda que hay 3 textos que nos hablan claramente de eso. Isaías le dice, no temas ni desmayes. ¿Qué nos dice también el Salmo número 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y más adelante, perdón, en Josué también, ¿qué nos dice Josué? Que le dice el Señor, no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios. O sea que la iglesia como grupo estaban asustados antes de que llegara el Espíritu Santo. Me acuerdo, pastor Aro, que era una conversación que tuvimos alguna vez, su merced mencionaba el miedo del pueblo de Israel ante nuestro amigo gigante, ese muchacho Goliat. filisteo, que cuéntenos algo, su merced. Sí, el pueblo cuando escucha durante 40 días las amenazas constantes de Goliat, como leí al comienzo, ellos se asustaron y huyeron. Ahí está como el síndrome del avestruz. Metieron la cabeza debajo y dijeron no. Pero ¿qué pasa ahí? Que se aparece un jovencito intrépido, sin miedo, y dice, a ver, ¿cómo así? Un millennial Sí. de la época. El millennial. 17 años tenía. El millennial, y se aparece diciendo, ¿cómo así? ¿Y ustedes por qué tienen miedo? Se olvidaron de las promesas del Señor y a grito herido llega y dice, y este incircunciso se atreve a desafiar a los escuadrones del ejército de Jehová. Mire, los hermanos lo quisieron callar, pero él siguió diciendo y hablando. Esto llegó hasta oídos de Saúl y el rey lo manda a llamar y le dice, a ver, muchacho, ¿qué quieres? Y él se atreve a desafiar y le recuerda al pueblo que ellos son los escuadrones del ejército de Jehová, que no se amedrentaran porque el Señor ya había abierto el mar rojo delante de ellos, les había dado el maná, y empieza a animar al pueblo, y nosotros sabemos el desenlace de la historia. Y muchas veces nosotros como iglesia también estamos amedrentados. Por eso le quisiera preguntar a la pastora Nidia, si nosotros en este tiempo y en tiempos de la iglesia primitiva, ¿la iglesia ha tenido miedo? Nosotros como iglesia podemos tener miedo, y que usted nos cuente a través de la palabra, ya que usted es una estudiosa, apasionada de la palabra, una historia que nos ayude a entender ese miedo de la iglesia y cómo enfrentarlo. Bueno, claro que sí, pastores. La iglesia y el pueblo también ha sentido miedo, y hoy en día estamos sintiendo miedo. De hecho, cada noticiero es una inyección de miedo que nos meten y es un mal necesario porque necesitamos estar informados. Pero bueno, la iglesia estaba asustada, estaba atemorizada, y vamos a Hechos capítulo 12 y los voy a poner en contexto. Herodes Agripa, que era el nieto de Herodes el Grande, él fue el que juzgó a nuestro Señor y él fue el que lo condenó. Entonces a él no le gustaban los cristianos y tuvo la oportunidad y mandó matar a filo de espada a Jacobo o Santiago, el apóstol. Y resulta que eso le agradó mucho a los judíos, porque por fin el rey está haciendo algo. Y leí una anécdota muy interesante sobre la muerte de Jacobo. Dice Eusebio, narrando algo de Clemente de Alejandría, que cuando iban a decapitar a Jacobo, el guardia escuchó el testimonio. O sea, fue tanto lo que hizo el Espíritu Santo en los discípulos, amarrándolo con lo que veníamos hablando, que Jacobo o Santiago, lleno del Espíritu Santo, compartió su testimonio al momento de morir, y el guardia que estaba ahí cuidándolo
cuando vio esa fe y escuchó acerca de Jesús, se convirtió a Cristo y no tuvieron que decapitar a uno, sino a dos, a Jacobo y al guardián. Entonces, el pueblo, la iglesia estaba atemorizada porque Herodes había mandado matar a Jacobo. Y como le agradó a los judíos, entonces él dijo, voy a coger a Pedro, a la cabeza visible. Y cogió a Pedro y lo encarceló. Y dice la palabra que fue encarcelado y la iglesia hacía oración sin cesar. Es tan importante que expresemos la necesidad que tenemos, hermanos, iglesia amada. No se coman el dolor solos, llamen, contacten, escriban, busquen, necesito ayuda, estoy pasando por esto, por lo otro. Eso ya es parte de gestionar el miedo. Y orando sin cesar quiere decir fervorosamente, y en griego la palabra que usa Lucas, éctenos, fue la misma que usó en Getsemaní. Jesús oraba intensamente. Y aquí en los Hechos, la iglesia hacía oración sin cesar. Éctenos significa extenderse, una persona estirarse hasta donde puede. Y literalmente es el estiramiento de un músculo a lo máximo. Así que cuando oramos no es una oracioncita ahí como por social para quedar bien. Es tanto todo de nosotros por el que nos está diciendo, ora por mí. Y así es la forma como debemos orar. Pedro fue apresado. Herodes dijo, como suceden cosas raras porque ya habían sido liberados, entonces él le mandó guardia de alta seguridad y le puso 4 grupos de soldados. Normalmente eran 4 para toda la noche, pero a Pedro le puso 4 grupos de 4 soldados, o sea, eran 16 soldados para cuidar a Pedro durante las vigilias de la noche. Y dice Hechos capítulo 12 que Pedro estaba durmiendo. Al otro día Herodes lo iba a sacar a la plaza pública para juzgarlo públicamente como hicieron con Jesús y tener una excusa para matarlo. Entonces yo no sé si nosotros pudiéramos dormir sabiendo que al otro día nos van a decapitar. Solo la paz que el Señor nos da, y Pedro era un hombre que ya había recibido el fuego del Espíritu Santo, era un hombre de fe, era un ser humano imperfecto, pero amaba al Señor y creía en el Señor y en sus promesas. Y Pedro dormía y estaba atado a 2 guardias, no solo a uno, sino aquí y aquí estaba esposado. Y él allá soñando, vino un ángel, porque la iglesia hacía oración sin cesar, y Dios oye cuando la iglesia ora, mis hermanos, y envió un ángel, y el ángel le dijo, hey, Pedrito, levántate, vístete y vámonos. Y Pedro, aún Pedro, ni siquiera sabía si era verdad, porque a veces creer lo celestial, lo sobrenatural no es tan fácil para el ser humano. Y Pedro no sabía si era un sueño o era una visión. Y cuando ya empiezan a cruzar las puertas de la cárcel y el ángel las abría, llegaron a la puerta de hierro. Y Lucas es tan específico y dice, y se abrió sola la puerta de hierro. Mis hermanos, Gloria a Dios. Nosotros, el Señor nos quiere cruzar por esas puertas. Y hay muchos de ustedes, y quizá de nosotros, que pensamos y nos preocupamos, o sea, nos ocupamos para que me entiendan, nos asustamos con anterioridad por la puerta de hierro y aún no hemos llegado allá. Démosle la oportunidad al Señor de que Él abra la puerta de hierro. No es asunto nuestro, Él obrará y nos salvará, porque así como ama a Pedro, nos ama a nosotros. Amén. Entonces no temamos. Y les cuento, Pedro estaba siendo liberado, llega a la casa
corriendo de noche porque el susto de que se despertaran los guardias, y llega y golpea Al mismo aposento alto. ¿No? al mismo aposento alto donde habían estado los discípulos. Ese era su lugar de reunión. Era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y golpea duro a medianoche. Y Rode, la empleada, que significa rosa, va y oye los golpes y se asoma y dice, ¡es Pedro! O sea, estaban orando, inclusive Rode orando por Pedro, y Pedro llega y ella se emociona y no le abre la puerta. Ay, Dios. Hermanos, entiéndanos, a las mujeres a veces no reaccionamos como ustedes esperan. Y Rode se emociona tanto y fue corriendo a los discípulos y les dijo, aquí está Pedro. Ella creyó y le dijeron, estás loca. Quizá a alguna de ustedes, las hermanas que nos escuchan, les han dicho que están locas porque creen lo que el Señor les ha dicho en su palabra. Pero no, Rode dijo, pues no estoy loca. Ahí está Pedro. Como ella insistía, dijeron, eso es el ángel que vino, que eso fue que Pedro fue muerto por Herodes y vino el ángel y se apareció, porque los judíos tenían esa creencia. Y ella, no, que es Pedro. Sin embargo, por llevarle la cuerda dijeron, bueno, vamos a abrir, porque él seguía golpeando. Y cuando abren la puerta y ven a Pedro, todos quedaron atónitos, sorprendidos, pasmados, dicen diferentes versiones, mustios, porque estaba Pedro a la puerta y estaba íntegro, es decir, con bien. ¿Qué nos muestra esto? Que a veces nosotros nos desgastamos orando tanto por un milagro, pidiendo la intervención, y el Señor lo hace y no le creemos. Y dice Spurgeon, no hay forma de que el Señor sorprenda más a la iglesia que contestándole rápido sus oraciones, porque a veces oramos pero no creemos. Pero ¿saben qué? A pesar de nuestra poca fe, y quizá de la poca fe de la iglesia, el Señor utiliza ese poquito de fe, y puesta en las manos del Señor, Él abre puertas de hierro, Él hace maravillas, señales, prodigios, abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre, como dice Apocalipsis. Así que los invito para que sigamos orando, sigamos teniendo fe, sigamos escuchando su palabra y vamos adelante. Y puede ser que nos llamen locos, pero no estamos locos o locas, estamos creyendo en el Señor. Y quisiera dejarles el versículo, el Salmo 125, porque Pastora, quiero decir antes algo de que usted nos lee ese precioso Salmo, Sí. que nosotros a veces como iglesia estamos ya viendo la provisión de Dios y el milagro de Dios, y queremos que las cosas se activen muy rápido cuando el Señor ya está orando. Exacto. Nos ha sostenido, no nos ha faltado el alimento. A pesar de las dificultades, el Señor ya está como Pedro tocando la puerta. Nosotros escuchamos su voz, escuchamos ese aliento de Él, pero a veces no lo creemos. Es verdad. La iglesia ora fervientemente, ve los milagros, pero siguen amedrentados. Y este es un tiempo de ese texto tan lindo, que el Señor ya está mostrando su milagro en nosotros, Amén. sosteniéndonos. La iglesia sigue predicando el evangelio a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de YouTube. Estamos activos. Amén. Miren, nosotros somos una iglesia más o menos de una feligresía fija de 1.250 itinerantes, 1.450, que aquí nuestro pastor Luis Eduardo nos da todas esas estadísticas, pero nosotros mirando todo lo que hemos alcanzado, ahorita tenemos fijo, ¿cuánto es? 2.688 seguidores tenemos a través del Face. Y no nos tiene que dar miedo, lo que tú dices es muy cierto, perdón que te interrumpa. Nosotros tenemos miedo al cambio y tenemos miedo a la virtualidad, sabiendo que la virtualidad vino para quedarse
por mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo se va a quedar. Y a muchos les da miedo coger un computador, muchos les da miedo crear un correo, muchos les da miedo crear un Face, conectarse a la iglesia. Uno a veces llama a los hermanos, hermanos, ¿se ha conectado para ver los cultos? No, es que no tengo, no, es que no sé, no, es que no, tenemos que avanzar. El mundo avanza, la iglesia también tiene que avanzar, y sobre todo en este tiempo. No nos tiene que dar miedo, porque Dios está con nosotros, Dios es el que nos acompaña. Ahí está tocando la puerta ese Sí. Pedro. Y mire lo que decía la pastora en esa maravilloso relato, y ellos no creyeron. No creyeron. Y a veces seguimos diciendo, no, la iglesia se va a acabar. No, cuando nos reunamos no va a venir nadie. Yo he escuchado a la gente diciendo La eso. iglesia del Señor. Van a venir muchos más. Amén. Mire, nosotros ahorita nos duplicamos prácticamente y estamos felices de estar predicando el evangelio. Y la iglesia ha podido invertir en tecnología para llegar con más calidad a muchas más personas. Y no nos están viendo solo en Colombia, sino en otros países. Y gente totalmente nueva. Y mi papá me decía ayer, mi hija, me ha llamado mucha gente que no venía. Voy a asistir cuando abran esa iglesia, pastor. Y muchos que ya habían dejado de venir y que estaban desconectados, dice, nos volvimos a conectar a nuestra iglesia. Así que iglesia, ánimo. Y mi pastora, bueno, mi pastor Luisito y ya la pastora Sí, nos perdonen cuenta la ese interrupción, salmo. pero mis hermanos, recibí una vez por WhatsApp un texto ahí que la ONU había establecido que había que acabar con las iglesias. La verdad, yo me llené de coraje. Llevamos 2000 años como iglesia, han matado cristianos por montones, los gobiernos han prohibido reuniones y todo, y la iglesia sigue. Yo tuve que contestar, hermanos, no se asusten, y menciono eso porque yo tuve que decirles, no podemos dejarnos ganar del miedo. Así es. Puede que usted tenga un miedo natural o normal como los que mencionamos, o cualquiera de esos otros 14 miedos que son como enfermizos. Pero hermanos, el antídoto, oración, fe y palabra. O al revés, palabra, o mézclelo como quiera. Sí. Se necesitan las tres cosas. Amén. Para que el Señor obre en nosotros y el Espíritu Santo nos ayude a vencer los miedos. Sí, pastor. Y por ejemplo, cuando termina el relato que estaba contando la pastora Nidia ahorita, nosotros clamamos al Señor por un milagro. Y cuando el Señor nos da el milagro, somos incrédulos. Dice, ¿será que sí? No lo Sí. puedo creer. ¿Será que sí? Y volvemos y oramos, y volvemos y oramos, y volvemos y oramos. A veces como Gedeón poniéndole señales al Señor, que si se moja entonces sí, que si no se moja sí, que si... No, hermanos. Pero hagamos como ese papá que le dijo, el Señor le dijo, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y él le Amén. contesta con una humildad, Señor, ayuda a mi incredulidad. Todos somos incrédulos en algún momento. Amén. Es nuestra humanidad nos hace incrédulos, pero ahí está. El Señor actúa en medio de nuestra debilidad. Amén. Entonces vamos a ir al Salmo 125, porque siempre, hoy gestionamos el miedo de hoy, pero mañana llegará otro. Y ahorita al final que hagamos las conclusiones, vamos a decirles qué hacer para sugerirles que no guarden el miedo ahí. Pero la palabra de Dios es el mejor consejero. Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve aunque haya terremotos, aunque haya tormentas, ventarrones, vendavales, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Eres parte del pueblo de Dios? Entonces entras acá. El Señor está alrededor de ti, desde ahora y para siempre. Así que yo los animo. Y nos seguimos animando mutuamente porque para eso somos comunidad, para que nos levantemos unos a otros y cuando veamos que el uno cae, sostengámoslo en oración, una palabra. No seamos indiferentes al dolor y a la debilidad del otro. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora. Mi hermano, nosotros tenemos que creer en Dios. Creer porque Él es sobrenatural. Nuestra manera de
comunicarnos con el Señor es mediante la oración. Es algo que solamente el Señor sabe Sí. y es algo extraordinario que nos Y misterioso. y misterioso, Sí. porque eso es sobrenatural y Él obra sobrenaturalmente en medio de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de pronto un dictamen médico? No, usted ya en cualquier momento se muere y al otro día está normal como si no tuviera nada, Es verdad. porque el Señor obra de manera sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Bueno, y ya para ir cerrando, Pastor Luisito, Pastora Nidia, Ivancito, yo, pues démosle un consejo corto a todos con esas herramientas que hemos recibido y de nuestra experiencia y de lo que hemos analizado a través de la palabra, todos podamos decirle a la iglesia cómo seguir gestionando esos miedos, como nos decía la pastora Nidia. Amén. Yo quiero decir algo que el pastor Iván siempre afirma. Para todos, no temas ni desmayes. ¿Mm? Y lo que le dijo el Señor a Josué cuando Moisés murió, esfuérzate y sé valiente. Ser valiente es lo contrario de ser miedoso. Aunque él tenía miedo, tenía que esforzarse para vencerlo. Y tenemos 3 herramientas maravillosas: la palabra, la fe y la oración. Amén. Yo también creo, pastores y amada iglesia, que nosotros tenemos la herramienta y cada vez que el miedo quiera apropiarse y paralizarnos, porque el miedo nos paraliza, vayamos a su palabra, vayamos en oración, pidámosle fe si es que no la tenemos, porque la palabra en Santiago nos dice: si alguien no tiene fe, pídala. Y a veces nos falta la fe. Entonces, estudiemos más la palabra y oremos más. Creámosle más a lo que dice el Señor que lo que dice la gente. Y 2, algo muy, muy actual. Mis amados, si algo le aterroriza o si le llega a sus redes o a sus dispositivos algún mensaje escabroso, la mejor forma que tienen para no sembrar el miedo en otro es no replicarlo. No publiquen cosas que oyeron, que hacen daño a otros, porque es que se envenena su alma y quiere envenenar a otros. Publiquemos la palabra de Dios, palabra de esperanza, palabra de fe. No nos enajenamos, ni más faltaba, porque tenemos los pies en la tierra, pero el corazón en el Señor. Así que, por favor, no repliquemos todo lo que sale en las redes, porque eso nos daña y nos llena de miedo. Así es. Y yo entonces les puedo decir, aquí con esta tripleta, y nosotros hoy estamos siendo incisivos en eso para que les quede claro: fe, palabra, oración. Identifique sus miedos y empiece a enfrentarlos. Ya nosotros tenemos la solución y la herramienta, porque cuando no los enfrentamos, no los podemos gestionar, nosotros terminamos en crisis. Sí. Y esa crisis no solo nos afecta a nosotros, sino también afectan a otros. Y hablábamos en estos días con los pastores Palacios sobre esos miedos que a veces nosotros no superamos. Y uno de mis miedos que yo he tenido que enfrentar, no voy a decir específicamente, pero ustedes me entienden, ha afectado a mi esposo. Y él en algún momento lo expresó, y para mí ha sido difícil porque también me ha tocado acompañar a Esmeralda en ese proceso. Y uno termina afectando a veces a sus hijos, a sus esposos, a las personas que están, y uno empieza también a hacerle transferencia de sus miedos. Sí. Así que con esa tripleta que el Señor nos dio, identifíquelo, enfréntelos Sí. y supérelos en Amén. el nombre de Amén. Jesús. Amén. Buen consejo. Yo solo adicionaría a todo lo que ustedes han dicho es: creámosle al Señor. Amén. Creámosle a sus promesas. Mire, yo sé que el Señor a todos nos habla de una manera u otra y nos ha prometido muchas cosas. Y nosotros somos incrédulos. Tenemos que pedirle al Señor que aumente la fe, como ya lo habían dicho, pero también creámosle a sus promesas. Que cuando venga esa bendición, la tomemos, no seamos incrédulos, sino que trabajemos en esa bendición que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias a los pastores Palacios por habernos acompañado hoy. Eso. Muchas gracias también a mi esposa, a Johncito, que está en el Johncito, máster. gracias.
Sé que hay unas preguntas, pero vamos vamos a escuchar una hermosa canción. Yo quiero que le pongamos atención a esta canción. Es muy linda la letra, lo que habla a nosotros. Después de terminada esta canción, vemos los anuncios y retomamos y vemos a ver cuáles son las preguntas que tienen para nosotros. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que tiene montes alrededor de ella. Dilo así, Jehová está alrededor de su pueblo. Como Jerusalén, como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres mi 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 pronto auxilio en medio de la tormenta. Eres mi Dios. Eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Oh, y otra vez. Eres mi Dios. Eres mi Dios de otra oportunidad. Aclámalo. Eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios. Eres mi Dios de otra oportunidad. Oh, mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú. El que me guarda y me aleja, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, eres tú. Amén. Qué bueno es el Señor. Y bueno, pastores, yo quiero hacerles una pregunta que nos colocan a través del chat. Deme un momento que se me refundió un momentico la pregunta. Y la primera pregunta que nos hace se la voy a hacer a usted, Pastor Luis. Dice, ¿por qué cuando sentimos miedo oramos y le pedimos al Señor? ¿Saben por qué? Porque somos humanos. Cristo tuvo que orar cuando sintió miedo. Y Dios puso dentro de nosotros esa necesidad y esa confianza de poder acercarnos a Él cuando estemos en peligro o atribulados por algo, cuando tengamos miedo. Instintivamente, mire, desde el comienzo del mundo, el ser humano cuando ha tenido necesidades ha alzado sus ojos al cielo, reconociendo que hay un ser supremo. ¿Cómo más nosotros que somos cristianos y conocemos al Señor de la vida? Cuando tenemos un miedo pánico o un terror pánico, que es un miedo excesivo,
pues acudimos al Señor. Si es un miedo natural o normal, si usted ve que viene un carro sin frenos, pues hágase a un lado porque usted siente miedo de que lo atropelle. Hágase a un lado. Pero ante los otros miedos, déjese llevar por su corazón, por su ser interior y ore al Señor que Él le ayudará. Amén. Muchas gracias, pastor. Hay una segunda pregunta. Eso se la va a hacer a la pastora Nidia. Dice, ¿sentir miedo es pecado o falta de fe o incredulidad? Sentir miedo no es pecado, es una emoción, como ya dijimos, completamente humana, y mientras estemos sobre la tierra vamos a sentir miedo de algo o de alguien. No es pecado porque estamos siendo humanos, no es, a veces puede ser falta de creer, eso sí ya lo dijimos, a veces oramos hasta sin fe, pero siempre hay solución. La única forma que tenemos para aumentar nuestra fe es leyendo y creyendo su palabra y diciéndole a Él, dame fe, Señor. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, pastora. Y hay una tercera pregunta y esa va a ser para mi esposa. Y qué casualidad que es del papá, del pastor Elías. Y contestarle aquí a ese teólogo. Imagínense. Dice, ¿por qué la fe y la oración son sobrenaturales? Bueno, una pregunta profunda, pero la voy a contestar sencillamente, porque son dos herramientas que nos dio el Señor. La oración, yo pienso que es el mejor regalo que el Señor nos ha dado después de nuestra salvación, porque es cómo nos comunicamos con Él. Él nos dijo, mire, la oración es para que ustedes estén conmigo, para que hablemos, para que escuches mi voz, pero también para que levantemos esa voz de auxilio cuando nosotros la tenemos. Y Él nos la enseñó a través del Padre Nuestro. Y la fe es un don maravilloso, eso que nos sustenta, eso que es sobrenatural y solo puede venir de Dios. Porque ahí es donde nosotros empezamos a ver y a creer lo que no vemos. Y como dijo Pedro, lo que amamos es lo que no hemos visto, ¿cierto? Y por eso creemos en nuestro Señor Jesús. La fe y la oración son regalos de nuestro Señor, por eso son sobrenaturales. Amén. Y solo puede provenir de Él. Amén. Nosotros tenemos muchos consejos de psicólogos, de la ciencia, de los libros, de mil cosas, pero la palabra de Dios es diferente porque ella transforma la vida del creyente, transforma la vida del ser humano, y eso es lo que hace la fe, nos hace creer en eso que es imposible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Muchas Pastor, y yo diría que cuando todas las puertas están cerradas y no se ve ninguna abierta, como le pasó a Pedro, las únicas que permanecen de par en par son las puertas del cielo. Y podemos entrar por esas puertas por medio de nuestro Señor Jesucristo y de la oración. Amén. Entonces, mi hermano, si tiene miedo, órele al Señor. Amén. Si tiene miedo, tenga fe en el Señor y el Señor obrará en cada una de esas circunstancias. Amén. Y en este momento queremos orar por unas peticiones que ustedes han colocado a través del chat de la iglesia. Y sé que ha sido también en un momento también de miedo, porque todos tenemos miedo por la situación que estamos atravesando, por las circunstancias, porque hay incertidumbre. Piden oración por una niña de 14 años que tuvo intento de suicidio en el edificio de la hermana Ruth Martínez. La hermana Pilar Quiroga pide por sanidad, por la situación financiera y la provisión de Claudia Rodríguez. Salud y protección divina para Isabel Olarte, por la libertad y justicia para el ser querido de Andrea Arias, para la protección y salud en general para todos. También nos dice que hay agradecimiento por las peticiones cumplidas. Gracias, gracias a la oración. Gloria a Dios. Exitoso procedimiento clínico del hermano de Claudia Patricia, Edward. Por los niños y los jóvenes de la Iglesia del Mundo, por el sobrino y su esposa de Jorge Núñez que tienen COVID, por la salud y la restauración de la familia de Claudia Patricia Urrego. Y vamos a orar por esos miedos
que de pronto usted tiene allí en este momento y que de pronto a nosotros también nos Por toca, porque no supuesto. somos exentos de tener miedo en un momento dado. Así que vamos a orarle. Y como ahorita respondía mi esposa de la pregunta que hizo el pastor Elías, porque la oración es algo sobrenatural. Y ahí el Señor nos contesta. Así que vamos a clamarle a Él. Y quiero invitarlo a todos ustedes a que inclinemos nuestro rostro y le clamemos al Dios Todopoderoso. Amén. Mi amado Rey, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú tienes control de todo cuanto existe Sí, en este Señor. mundo, mi Señor. Sabes, Señor, por lo que estamos atravesando, Padre bendito. En este momento clamamos a ti y te pedimos, Señor, que obres en cada una de estas circunstancias, Señor. Ayúdanos a vencer el miedo, Señor, a buscarte a ti en medio de la oración, de la lectura de la palabra, mi amado Rey. Aumenta nuestra fe, mi Sí, Señor, en este momento de incertidumbre, Nombre Señor. de Jesús. Aunque el mundo diga no se puede, sabemos que eres tú quien tiene la última palabra, Señor. Mira a los que se encuentran enfermos, Señor. Yo te pido que los toques, Señor, que tu espíritu quite toda enfermedad que hay en medio de ellos, Señor, que restaures cada órgano de su cuerpo, mi Señor, que restaures también su corazón, porque hay dolencias también allí, Señor. Ayúdalos, quita la rabia, el odio, el rencor, Señor, la envidia, todo aquello que no permite que avancemos en tu reino, mi amado Señor. Bendice también a los hermanos que tienen deudas financieras, a los que no tienen Sí, trabajo, Padre, mi amado por favor, Señor. obra, Ayúdalos, Dios mío. obra en medio de ellos. Sé tú el sustento, Señor, la Nombre de provisión. Jesús. Tu palabra también dice que tuyo es el oro y la plata, mi amado Rey. Y sabemos que tú no has visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, Señor. Y todos nosotros somos hijos tuyos, Señor, y creemos en ti, en tus promesas, mi amado Rey. Mira a esta niña de 14 años, Oh, Señor, que Dios intentó mío. quitarse la vida, mi amado Rey. Ayúdale, Padre. Trae la paz, Señor, a su cuerpo, a Dale su corazón, a su espíritu, vida. Señor. Señor, quita esos pensamientos eres suicidas, vida. Señor. Transforma su manera de pensar, corazón su manera de de actuar, ellas. Señor. Permite que sus padres, que sus seres amados la rodeen también con todo el amor, mi amado Señor, y que sobre todo tu presencia reine en la vida de ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayuda a tu iglesia en Sí, este Dios tiempo, mío. Señor. Quita el miedo y el temor, Padre bendito. Te lo rogamos, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Nombre de Amén Jesucristo. y Amén. amén. Amén y amén. Hemos orado con fe, Amén, creyendo amén. en el Señor. Mis hermanos, vamos a ver los anuncios y voy a pedirle a mi esposa que nos bendiga y nos dé la oración sacerdotal. Amado Señor, te damos gracias por este espacio que nos permitiste, en el cual meditamos en tu palabra y entendimos, Señor, que nos dejaste herramientas preciosísimas para enfrentar todos estos retos en la vida. La oración, la fe y tu palabra, la asistencia de tu Espíritu Santo que siempre está iluminándonos. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, nos volvemos a ver el próximo domingo 9 de la mañana, pero también los jóvenes, no olviden, sábado 5 de la tarde también en su culto de jóvenes. Dios los Bendiciones, los amamos. Los amamos, mis hermanos. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que... Dios te guarde y bendiga.
que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te